Buenos días, mi nombre es Arena Mendoza y yo les voy a hablar sobre el régimen jurídico de los bienes. Primero comenzamos con respecto a la norma del derecho internacional privado que contiene el artículo número 10 del Código Civil, que establece que el régimen jurídico de los bienes, cualquiera que sea su clase, se regirá mediante el sistema de lex rei citae. Es decir, dice el artículo, que los bienes muebles o inmuebles situados en Venezuela se rigen exclusivamente por las leyes venezolanas, aunque sobre ellos tengan o se pretendan derechos, sea de personas extranjeras o un derecho extranjero sobre el mismo. Con respecto al régimen jurídico, vemos que es de carácter objetivo e impersonal y se toma características especiales cuando se refiere a bienes singulares o cuando se refiere a una universalidad de estos mismos bienes. Es necesario porque se distinguen debido a que los bienes singulares son fácilmente determinables en el espacio y pues gracias a esto se aplica el derecho de su ubicación, mientras que cuando se trata de una universalidad de bienes, estos pierden individualidad y se reúnen en un solo patrimonio colectivo. Además, otra característica sería que estos pues son de carácter de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al Estado le interesa porque en conjunto constituyen una riqueza. Con respecto a los principios jurídicos aplicables, pues vemos como principal lo que sería el principio de lex rei citae, lo que nos establece que los inmuebles siguen las costumbres de los lugares en donde están, especificándose en el Tratado de Derecho Internacional de Montevideo, donde se dispone que cualquiera que sea la naturaleza de estos bienes, estos se rigen por la ley del lugar en el que se encuentren. Sin embargo, esto no es ni siempre ha sido así. En el Reino de Prusia, el derecho general para el Estado prusiano, a eso de 1794, contenía la regla según la cual los bienes muebles seguían a la persona. De igual forma, en el siglo siguiente a este, el estadounidense Joseph Story sostenía en sus comentarios publicados por primera vez en 1834 que estos bienes deberían regirse por el ordenamiento jurídico del domicilio del propietario, lo que llamaríamos lex domicilii. En Latinoamérica, la recepción del territorialismo estuvo marcada más que todo como por dos circunstancias, porque le favorecían, por supuesto. Por su parte, su defensa encontraba fundamento en lo que sería la necesidad de reafirmar frente a los españoles y el resto de los estados la soberanía nacional de las repúblicas, que se acabaría de lograr en ese momento gracias a lo que sería Simón Bolívar, Andrés Bello. Y otro principio utilizable también sería, como lo nombramos anteriormente, el de la nacionalidad o del domicilio, junto con el principio de autonomía de la voluntad de las partes, dando facultad a las partes para escoger la legislación que debería regir el contrato. En el derecho internacional privado también existen las obligaciones que nacen sin convención, donde no hay intervención como tal del principio de autonomía, sino
que estas podríamos decir que surgen una obligación ex lege o proveniente de algún cuasi contrato o cuasi delito, las cuales nacen directamente de la ley. Por eso las llamamos ex lege. Con respecto a los derechos de propiedad intelectual, debemos saber que son, pues, de naturaleza territorial y surten efecto en esta esfera territorial normalmente. Sin embargo, pues, esto ha ido cambiando a raíz de la globalización, pero bueno. Esta rama del derecho también se encarga de regir las creaciones del espíritu y se divide en dos, lo que es propiedad industrial y derechos de autor. Vemos que todo esto ha ido evolucionando a raíz de la globalización y la gran cantidad de flujos de comercio que se han hecho presentes en los últimos años, surgiendo la necesidad de la regularización internacional de estos, junto con los bienes en tránsito en los cuales podemos referirnos que son aquellos bienes que por diversas circunstancias son transportados por diversos países. Y bueno, indudablemente la solución parece ser utilizar o aplicar la ley Lex Recitae. Sin embargo, pues no es la única manera, puesto que también existe la posibilidad de aplicar la ley Lex Loci Futuri o ley del destino del bien, aunque esta también a veces tiende a presentar ciertos errores, y lo más práctico sería aplicar la Lex Recitae, mientras que en el Código de Bustamante se establece como criterio general y absoluto el hecho de la aplicación de esta Lex Recitae. Muchas gracias.